Hola, ¿qué tal amigos de Infometrópoli? Un placer de nueva cuenta estar con ustedes. Mi nombre es Roberto Orellano y estamos en un programa más de opiniones. Rolando. Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Hoy estamos con una personalidad. Nos da mucho gusto tenerlo nuevamente con nosotros, al licenciado Marco Aviña. Y hoy abordaremos un tema muy importante que se tocó en la sesión de Cabildo pasado y que debe de llamar la atención a todos los ciudadanos. Y siempre hacer ese énfasis que este programa es con toda la intención de aumentar nuestra cultura política, porque creo que nosotros nos merecemos gobiernos de calidad. Definitivamente. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, licenciado. Gracias, Rolando, Roberto, buenas tardes. Y a sus órdenes, Pues vamos comenzando por ahí. Hace algunos días se llevó a cabo una sesión de Cabildo en la actual administración, donde el regidor perredista Raúl Hernández dio a conocer que pues había responsables, Rolando, ante una cuenta por ahí que rebasa los 70 millones de pesos. Así es. Bueno, creo que desde que inició esta administración encabezada por el ingeniero Juan Manuel Estrada, ha habido cierta rispidez al respecto de que no han recibido una cuenta pública armonizada. Eso es lo que se ha dicho. ¿Qué quiere decir armonizada? Que con lo que el presupuesto que se tiene, que también se haya ejecutado. Y ahí se habla de deuda, se habla de desarmonización de la cuenta pública, que no está de acuerdo con la ley de contabilidad gubernamental, que hay muchas circunstancias que están empañando este entorno, pero lo cierto es que si fue la administración pasada, que si fue la antepasada, el síndico municipal Nicolás Hermosillo nos decía y nos explicaba de una manera práctica en qué consistía esto, Roberto. Y comentaba también en la sesión de Cabildo que había un relajo, ¿no? En esta situación. El patrimonio no estaba perfectamente ordenado. En realidad los piedadenses no saben cuánto es el patrimonio que tienen, cuánto no tienen, depreciaciones, apreciaciones en los bienes muebles e inmuebles. Exactamente. En fin, hay una circunstancia, pero lo que sí brinca creo que son esos 74 millones de pesos. Cierto es que tenemos que mencionar, Rolando, y la ciudadanía tiene que remontarse un poquito hacia atrás. ¿Cuántas administraciones panistas pasaron? ¿Cuánto tiempo pasó? Yo recuerdo cuando el señor Arturo Torres Santos tomó posesión de la presidencia municipal. Él, en muchas de las ocasiones, cuando se emitían declaraciones a los medios de comunicación, lo recuerdo claramente, que culpaba y hacía énfasis en la administración anterior a la que él presidió, los errores que tuvieron las administraciones priistas. Entonces, yo creo que esta situación de 74 millones de pesos, para mi punto de vista, antes que nada, considero que las administraciones panistas destapaban un hoyo para tapar otro hoyo, y es a raíz de eso que se viene arrastrando toda esta situación. Y 74 millones de pesos no es un peso, licenciado Viña. pues son casi 3 billones de dólares. 3 millones, tipo de cambio de 19. De ahorita. Hace un rato vi que estaba 19.55. Ya casi. Volvió a bajar el petróleo. 74 millones, creo que yo no sé si sea deuda, si en realidad no se encuentren. Explicaba, nosotros nos apersonamos en la oficina del síndico municipal y él nos decía que prácticamente esto consistía en que las facturas no se pusieron en el presupuesto, o no hubo un ajuste en el presupuesto municipal, y que esas facturas eran de proveedores que no se les había pagado, que ya habían ejecutado alguna obra o ya habían dado el recurso por el cual habían sido contratados, o la prestación de servicio que haya sido, pero que no estaba en la ley de ingresos, y que siempre el presupuesto que se iba a ejercer este año iba a ser menos los 74 millones de pesos, porque ya eran obras que se habían realizado, pero que los 74 millones de pesos... Otra situación que es importante que mencionemos, Rolando, y que se tiene que aclarar en la armonización de la contabilidad, es el asunto de las deudas incobrables, que no está actualizada la situación. En fin, yo creo que platicábamos hace unos días con usted y me decía, bueno, 74 millones de pesos, saber en dónde están. Cierto que hay un montón de normas en nuestro país y que siempre se habla del famoso Estado de Derecho, pero si vemos que desde nuestra Constitución cada día se violenta de manera sistemática en nuestro país, en diferentes circunstancias,
Vemos que hay la Auditoría Superior del Estado, vemos que hay un órgano de fiscalización municipal, vemos que hay ley de responsabilidades administrativas de servidores públicos federal, estatal, en fin, hay un montón de leyes que hacen o que supuestamente están en teoría para fiscalizar, el buen ejercicio del Ponen dinero. en manos de prestidigitadores los manejos administrativos y resulta que pues desaparece el dinero, quedan los documentos nada más. Es lo que está ocurriendo ahorita. Miren, la ruta del dinero es muy sencilla. El dinero le cambia, el amor y el dinero no se pueden esconder. De manera que todos aquí todavía nos conocemos, todavía sabemos cómo hemos vivido unos y otros. Es muy fácil notar cuando alguien cambia su tipo de vida, cuando comienza a vestir distinto, cuando comienza a comer, a viajar o a hacer cosas que usualmente no hacía. Es cuestión de que quienes han sido funcionarios o son funcionarios públicos, servidores públicos, deben de estar siempre expuestos al escrutinio público. La sociedad tiene todo el derecho de saber a qué se dedica y de qué vive un funcionario público, cuáles son sus alcances, cuáles son sus limitaciones. Ahorita hay una controversia, que si el avión del presidente de la República, y él dice, es que lo pidió la pasada administración. Es verdad, lo compró la administración de Felipe Calderón, el de las manos limpias. Su lema de campaña. Y resulta que la actual administración lo recibe, pero hay que cubrir el costo. Lo que ocurre es que se traduce en un gasto ostentoso para un pueblo pobre. Somos una sociedad muy limitada porque el gobierno así nos tiene. En la anterior entrevista que estuvimos con ustedes, hablábamos que tenemos que educar al gobierno para que nos obedezca, para que nos sea útil. No necesitamos que nos manden. Ya nos mandaron nuestros padres, ya nos mandaron nuestros maestros, ya nos mandan en el trabajo. Y todavía cuando nos dicen que somos libres, nos dan órdenes en la calle. Estamos sujetos, el nombre lo dice, a los impuestos. Es una imposición. No nos preguntan si estamos de acuerdo. Es un impuesto. Ve a pagar tus impuestos. El 35% de todo lo que ganamos se lo queda el fisco. Y este 35% lo debe convertir en servicios públicos, en sostener la marcha del país. Pero ¿qué ocurre cuando esta marcha del país está entregada a un esquema especulativo? Ocurre que cuando alguien tiene oportunidad de ser funcionario público y maneja o administra recursos públicos, muchas veces los confunde con los suyos. Se mete el dinero al bolsillo y dice, esto es mío, y se encariña con el dinero que es de la comunidad. Hay quienes incluso, licenciado, hay funcionarios públicos, Rolando no me va a dejar mentir, que cuando se les ha preguntado a qué se dedican, dicen que son políticos. Ya no ven una carrera. Habría que preguntar a la sociedad qué piensa de esa carrera, ¿no? de alguien que es funcionario público, qué opinión tienen los ciudadanos. Exacto. Para que haya un equilibrio. Y creo que es importante, yo siempre lo he dicho y últimamente lo he comprobado, que nosotros con esta reforma del 2011 en materia de derechos humanos tiene que impactar hasta en el presupuesto, en la manera en que se maneja el dinero. ¿Por qué? Porque ya las administraciones o las autoridades, como dice el artículo 1 constitucional, en el ámbito de sus competencias tienen que respetar los derechos humanos. Y los derechos humanos van desde una casa digna, desde asistir a tener una educación verdadera de calidad, a tener un ingreso suficiente para cubrir tu canasta alimenticia. ¿Sí me explico? Son 5 mínimos de bienestar. Sí. Bueno, en nuestra Constitución 28 artículos son Sí, no, las que tienen que individuales, pero los mínimos de bienestar social es pues derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a un buen vestido y derecho a una... Por eso yo les decía, donde se violentan sistemáticamente nuestros derechos y de tantas leyes que hay, pero se violentan. Y a final de cuentas, para que el Estado garantice, termina en el recurso. Y entonces hay recursos en donde se están utilizando políticamente, en el cual tal vez a lo mejor nadie se metió 74 millones de pesos a su bolsa, pero con fines políticos a lo mejor se ejecutaron en obras durante ese periodo de administraciones, porque lo dijeron ahí,
que son administraciones de bienes. Esos 74 millones vienen arrastrándose de varias administraciones, el cual no se han podido empatar y poder llegar a al número cero, en el cual ya no existe una deuda. Cierto es que no son deudas que se tengan con instituciones financieras o con alguna institución financiera del Estado. En fin, creo que esta circunstancia da mucho que hablar y que a los piedadenses les debe de importar, porque de verdad que esto, en particular, creo que sí es un desestímulo para que haya un crecimiento en el municipio. Recordemos que al inicio de la administración actual no eran 74 millones, eran 53. Entonces ya se descubrió, son 74 hasta el momento, pero no sabemos todavía si todavía hay otras cantidades que no se han descubierto. Y cierto es también que ha habido cuentas que de la anterior administración no se reportaban que existían, cuentas bancarias con 2, 3, 4, 5 millones de pesos, y que esta administración, al tomar las riendas, las ha descubierto, pero nunca se reportaron que existían esas cuentas. En fin, creo que esto, imaginemos que es dentro de los 2.400 municipios que tiene nuestro país, 32 entidades federativas, y en fin, de verdad que creo que esto ha estimulado a que se promueva una ley de disciplina fiscal, el cual evita que los estados y los municipios se sigan endeudando. Y bueno, creo que es a lo que volvemos otra ley más para evitar. Está la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Y existen los delitos de servidores públicos, ¿no? El peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, en fin, el caso todos estos tipos de la penales. es, bueno, en teoría es sencillo. Simplemente se trata de que haga públicos los documentos que tiene el municipio, la presidencia municipal, y que haya una vigilancia ciudadana, cruzar los costos con las obras, con los servicios y verificar que estén. Probablemente hasta le salimos debiendo, lo dudo, pero vamos a darles vamos a ser generosos, vamos a hacer de buena fe, vamos a actuar de buena fe. Que hayan sido muy buenas gentes las administraciones, los miembros de las administraciones, y pusieron de su peculio. Le tienen tanto cariño a la comunidad que están dispuestos a gastar de todo. Entonces, podría ser, pero que nos den esa oportunidad por lo menos, que nos permitan entrar a las cuentas y cruzar la información. ¿Sí? Compramos este foco y costó tanto, compramos este vehículo, costó tanto, y ahí está el vehículo. Se hizo tal obra, costó tanto, y llamar a quienes saben, hay peritos para eso. Claro. Se les pregunta, oye, el valor de esta obra realmente es esto, el valor de este material es este. Bueno, sí. Ya si sacaron su diezmo o alguna cosa, ya ellos tendrán que dar cuentas. Pero el problema está en que se han vuelto expertos en esconder la información. Eso es a lo que voy, En la mañana leía un reportaje que decía que hay una empresa que se llama Interacción, que está encabezada por los Han Ron, los hijos de Carlos Han González, aquel líder de Atlacomulco, de donde viene nuestro presidente Enrique Peña Nieto, el cual ha servido como un instituto de financiamiento para los estados y gobiernos locales por miles de millones de pesos. No es un tema apartado de lo que estamos hablando, porque es deuda, y esa deuda en realidad no se ha utilizado para un beneficio o lograr el desarrollo. Lo vimos en Michoacán, Roberto, lo acabamos de escribir, en donde Michoacán hubo una deuda por creo 30,000 millones de pesos tan solo con Salvador Jara, en donde solamente el 25% se invirtió en obra pública. El dinero restante no se sabe en dónde llegó. Y lo vimos la semana pasada en las redes sociales comprando un carro de lujo de 600,000 pesos también. Entonces creo que hay, en realidad, creo que hay grandes desatenciones en las disciplinas financieras de las entidades federativas y de los municipios, que creo que más allá de establecer o de que una norma sea vigente en relación a temas específicos como es la deuda de los estados y los municipios, se realice. En realidad, ¿qué es lo que ocupamos ahora como nuestros próximos gobernantes? ¿Qué calidad humana? Quiero que usted, que ha estado en la política cuando se hacía política y ahora la manera en la que se hace política. Primero, aptitud. Que sean aptos. Sí, porque vemos normas. Honestos.
y que sepan cuando van a un cargo público a qué van, que ya lleven un proyecto. El problema es que mucha gente entra, son cargos de coyuntura, decíamos hace rato, son cargos de coyuntura y creen que cuando llegan ahí se van a quedar. Y la verdad es que no. Esta administración ya es por 3 años, se recalendarizó ya la agenda política de Michoacán. Pasaron 2 periodos, uno de 4 años, uno de 3 años, 7 meses, ya regresa a los 3 años y ya van 6 meses prácticamente. Es decir, ya la 6ª parte del tiempo que va a permanecer esta administración ya se fue. Y podemos hablar ya de esta administración en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque ya se le fueron 6 meses. Sí. Los últimos 6 meses que van a estar ya ni cuentan, no tienen recursos, ya están en campaña los partidos, los candidatos, ya vienen los relevos. Y eso que usted está diciendo toma especial relevancia en esta administración, porque en la sesión de cabildo anterior se hablaba de que se iba a hacer una auditoría a fondo, en realidad para saber en dónde, porque creo que tal vez en un principio en el que pasa ese proceso de adaptación, a lo mejor no sabían las dimensiones o cómo recibían las arcas municipales, pero ahorita creo que los ciudadanos, tal vez en nuestro país no manejamos el derecho a la verdad, como lo maneja la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un derecho para resarcir en una sentencia. Y creo que nosotros, o los piedadenses, tenemos ese derecho a la verdad. ¿Qué está pasando con esos 74 millones de pesos? Sí, pero en realidad, un gobierno antes de salir puede ejecutar tanta cantidad en obra pública, en proyectos, en el cual sabe que a lo mejor están en facturas, no están en el presupuesto, ni son créditos ante la banca o ante Bansefi o cualquier otra institución financiera de carácter estatal. ¿Sí me explicó? Sí. Ese es el cuestionamiento que ahora tengo, que creo que es importante que todos los piedadenses tienen derecho a saber y que se dé esa explicación. De esos 74 millones de pesos, no es una cantidad. Creo que con 74 millones se pueden hacer proyectos turísticos, proyectos de reactivación económica, no sé. Que se apoyen las escuelas, porque hay que ver en qué condiciones están las escuelas, ¿no? Es muchísimo más dinero que con el que empezó Carlos Slim a hacer su fortuna. Exactamente. Entonces, con eso podríamos normar algún criterio. Bien, Michoacán ha estado inmerso en una dinámica muy particular. Por un lado, las expresiones de inseguridad, de violencia, inherentes al desempleo y a la desesperación. Por otro lado, la idea del centro de la federación de contener el desarrollo del Estado, cortándole presupuestos. Ahí empieza el verdadero conflicto, el verdadero drama financiero del Estado, en que el gobierno de la República no le ha entregado a los gobiernos de Michoacán lo que le corresponde. O sea, la parte que le corresponde conforme al Pacto Federal. Anda de lo que ellos han querido. Incluso las participaciones estatales. Las retienen. A los municipios se habla de que les deben 80 millones de pesos. Al grado de que esta administración federal intervino, dio un golpe, técnicamente un golpe de Estado a Michoacán, metió a un visitador o a un virrey, o no sé qué tantos calificativos le dieron a la persona, y fue quien estuvo administrando. Y el gobernador sustituto, que era el doctor Salvador Jara, no tenía capacidad de mando. O sea, el otro lo ninguneaba. En 4 años, Michoacán tuvo 4 gobernadores. Exactamente. Así es. Y veníamos apenas de un par de administraciones que relativamente mantuvieron la calma en el Estado, que más o menos llevaron la situación. Primero, o dieron origen, ¿no? O dieron origen. Si lo vemos de los dos lados, o dieron origen. Porque Godoy tuvo muchas cuestiones muy oscuras hasta con el hermano. Es que la situación más conflictiva del Estado de los últimos 30 años la estamos apenas pasando. Ocurre que cuando Eduardo Villaseñor fue candidato y gobernador del Estado, Michoacán se convulsionó, pero fue una convulsión política, no económica, no social, no falta de estabilidad. Es decir, los ciudadanos no estábamos amenazados, la sociedad en su conjunto no estaba amenazada. Y a partir de ahí viene una serie primero de recomposición política, social. Viene un gobierno interino, entra Ausencio Chávez. Luego se reagenda el calendario político de Michoacán y se convoca a elecciones anticipadas y queda como gobernador constitucional Víctor Manuel Tinoco, que hizo un papel decoroso, dadas las circunstancias, yo diría que hasta formidable, por como
recibía al Estado. Como había quedado el Estado, de dolido en la situación política. Entra Lázaro Cárdenas Batel y también medio dio ahí unos bandazos. No podía porque ya estaba en la presidencia de la República Felipe Calderón. Y en la administración de Lázaro Cárdenas Batel había 2 o 3 personas que no le ayudaron mucho y que hoy gobiernan Michoacán. Bueno, entra enseguida Leonel Godoy y también ahí está la obra de la presa Mújica, que es una de las obras más grandes de todo América, y no está valorada, no está, no se le ha hecho una apreciación justa. Pero ahí en la cuestión de la deuda nunca se supo. La deuda que dejó Godoy, antecesores o 3 más, es que es lo que está pasando a nivel estatal municipal. Documentaron la deuda, ahí está, y ahí están las obras, y dice, aquí está. Y cada vez que han mencionado a Leonel Godoy en alguna situación por ahí, él va y se presenta en la Procuraduría, llega y dice, ¿qué hay conmigo? No, nada. Ah, bueno. Sí, pero acuérdense que en este país más del 95% de delitos quedan impunes, ¿eh? Eso, la legalidad y la legitimidad política son cosas muy diferentes. Probablemente sí, entre lo justo y lo legal hay una bien. Claro. Pero no todos los señalados se presentan. Eso También. Ahí está Hay el que darle hermano. el crédito. Ahí está el hermano. No No se presentó, tal vez así que no se ha presentado. Nadie sabe dónde está el hermano. Yo no puedo responder ni por mi padre ni por No, claro. No. Entonces, cada quien tendrá que dar cuentas por sus propios actos, ¿no? En este país Aquí ha sido saqueado históricamente y nadie nada. Y no va a parar, Rolando. No va a parar a menos que lo que hemos dicho. Cuando la gente tome conciencia realmente de su valor como ciudadanos, de su valor humano y de su dignidad, que es lo más importante. Lo más valioso que tenemos los seres humanos después de la vida es la dignidad. Entonces, yo donde voy, hago que me respeten, respeto. Pero si no me respetan, yo exijo. Hago valer el derecho a ser respetado. Y eso es algo que debemos hacer todos. Es que los mexicanos no hemos caído en conciencia y no hemos caído en la cuenta de que el pueblo es quien debe mandar al gobierno, no el gobierno al pueblo. Lo dijeron los zapatistas con mucha claridad y siguen teniendo razón. No han podido desmentirlo. El movimiento zapatista fue contra la injusticia. Y aquí estamos en una situación igual. Entra un funcionario y de acuerdo a su entender quiere tomar decisiones que impactan a la sociedad. Cuando lo que debe privilegiar es el sentido común, el bien común y el impacto. Es que por eso se instaura una nueva figura jurídica que se llama Plan de Desarrollo, ya sea el Plan Estatal de Desarrollo, el Plan Municipal de Desarrollo o el Plan Nacional de Desarrollo. Y sobre esa temática se tienen que ir los gobiernos, pero creo que en este país hay una inmadurez y ni siquiera en ninguno de los niveles se sabe para qué es un plan municipal, estatal o nacional de desarrollo. Nadie le da ese seguimiento, incluso a nivel municipal la ley orgánica lo dice. Tiene que haber un órgano, tiene que haber una comisión de vigilancia para ver la manera en la que se va a desempeñar. Pero los planes municipales los hace una empresa, los hace, y nadie se encarga. Ya los ven derechos, ya nada más les ponen el nombre del municipio y todo. De machote, pues. La Piedad tiene plan municipal de desarrollo desde 1982-83. Todavía no es entre uno de esos 2 años. Yo quiero saber en qué porcentaje cada administración lo cumple. Me gustaría, sería interesante saber y que hicieran un análisis en qué porcentaje, del 1 al 100, se cumplió con ese plan municipal de desarrollo. Sí, no sé. Volvemos a una situación que planteaste, particularmente tú, Rolando, muy interesante. El inventario, y que le toca ahorita al síndico Nicolás Hermosillo, el inventario de bienes del patrimonio municipal no está actualizado. Es una responsabilidad. Lo tiene actualizado, es una broncota la que tiene actualizado quien ha estado en turno y lo han administrado de acuerdo a su muy particular beneficio. ¿Por qué? Porque ahí hay oportunidades de adquirir, lo digo entre comillas, adquirir algunos bienes y no declararlos. La Piedad ha sido abundante en ese tipo de situaciones donde a muchos lugares patrimonio municipal les sale dueño. Sí. Voy a decirlo con todo lo que implica. No se han robado al Señor de la Piedad porque está clavado. Así se los he dicho yo en varias reuniones públicas y privadas. No se han llevado al Señor de la Piedad porque está clavado. O les he dicho, quítenle los clavos
para que vean cómo les va. Quítenle los clavos para que vean cómo les va. Creo a que- los sinvergüenzas. Creo que queda bastante clara esa postura. Creo que es bastante ilustrativa y bueno, creo que ha sido un programa interesante. Creo que hemos abordado varios puntos de vista y creo que próximamente dimos algunos destellos de temas que vamos a abordar en este programa. Creo que de verdad eso siempre es un placer y que usted nos ilustre con ese conocimiento. Siempre que tiene. aprendo de usted, se lo he dicho, licenciado, Y muchas de verdad gracias. es una institución del periodismo La Piedad y para mí siempre es un gusto estrecharle la mano. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Infometrópoli. Nos vemos en una cápsula.